Y finalmente Kashif, algo muy interesante que analizó Gary, es, un segundito, algo que hemos mencionado un par de veces es que Kashif es un par que se mueve en rangos de 100 pips, ¿sí? De 0,66 a 0,67, de 0,65 a 0,66. Y en este caso, esto ya lo puedo sacar, que ya cerró. Esto ya está ahí. En este caso se está generando un rango, acá, de 0,66 a 0,65. ¿Sí? Se está generando ese rango. Por lo tanto, puede ser, se está generando resistencia también. Se ve que hay una resistencia en 0,65. ¿Sí? Siempre hay más probabilidad de que la resistencia resista a que se rompa. Por lo tanto, que haya una resistencia es bueno. Ahora, eso no garantiza que el precio no se vaya a romper. Pero sí tenemos un rango y el rango es para acumular. Entonces puede ser que el par esté empezando a acumular. ¿Sí? Lo mismo que sucedió acá, que acumuló varios días. Y lo mismo que sucedió, por ejemplo, acá en esta zona, que acumuló varios días. Acá acumuló muy poquito. Y acá muy poquito, pero acá acumuló varios días y acá se ve que lo está haciendo también. Kashif es un par que suele acumular. Y cuando vos abrís una matriz desde cero, es bueno que el par acumule, ¿sí? Que acumule liquidez, por así decirlo, ¿no? O sea, lateralice, a eso me refiero. Y entonces, tranquilamente, lo que decía Gary, lo que mencionaba era, bueno, mirá, tenemos un rango entre 66 y 65. Yo no sé qué va a ser el precio hasta que no rompa uno de los dos precios, ¿sí? Y meterme en una hora a analizar para ver qué va a hacer en una hora, recuerden que la temporalidad más grande es la que más fuerza tiene. Entonces, de repente, si esto es una resistencia, pero en una hora vos tenés un Fibonacci que te da acá, no se va a cumplir el Fibonacci de una hora por encima de la resistencia de un día, ¿sí? Entonces, a veces hacer sobreanálisis con un par que necesitamos que revierta muchos pips y que vemos que claramente ya en un día genera un rango, meternos en analizar en temporalidades chiquitas, salvo que sea para reducir riesgos, en particular con una línea de contratendencia, como ya hemos enseñado, no tiene mucho sentido, porque lo único que te va a dar es exceso de información y de repente en 5 minutos me da que sube, en una hora que baja, en 4 horas que sube. ¿A qué le hago caso? ¿Cuál es la real, la correcta? Y la verdad es que es exceso de información. Entonces, lo que tenés que tener claro de Kashif hoy día es que está en un rango. Y ese rango se va a seguir comportando como rango hasta que se rompa. ¿Cómo te das cuenta que se rompa? Que se rompe, perdón, porque la vela cierra con fuerza para el otro lado, ¿sí? Es decir, no deja mecha. ¿Ven? O sea, esto en algún momento era una vela con cuerpo, pero ¿cómo cerró el día? Con mecha. Pero si el día te cierra con vela, con cuerpo, y entonces, sí, ¿ves? Por ejemplo acá, rango, vela con cuerpo, movimiento bajista, ¿sí? Se especula muchas veces con que cuando se rompe el precio vuelve otra vez a la zona para continuar cayendo. En este caso no lo hizo, hasta incluso dejó un order block acá abierto, ¿sí? ¿Ven? Acá dejó un order block. Lo cual implica que el precio puede llegar a venir a esta zona, que es la zona de 67.50. O bueno, por lo menos volver al rango que es 67.20. Eh, entonces, mientras tanto, a ver, por ejemplo, te quiero mostrar otro caso, porque a veces cuando te doy, pues tirame ahí dedito, fueguito, si me vas siguiendo en el concepto y criterio, ¿sí? Mi idea es que aprendan, ¿sí? No solo hacer este análisis, sino que también aprendan un poco los conceptos, ¿sí? Fíjate acá, este rango, vamos a marcarlo así, ¿sí? Fíjate cómo tiene un cierre chiquito. Bueno, sí, acá tenés pim, 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 mucho, un cierre chiquito. Siguiente vela pone a prueba
y genera como incluso un patrón alcista, pero bueno, para ranguear, ahí ranguea, ¿sí? Difícil siempre de saber, o sea, no siempre va a pasar lo mismo, ¿no? Pero te hablo de generalidades. Fíjate, para arriba nunca rompió con cuerpo, ¿sí? Nunca, siempre mechita, 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 mechita. Y fíjate acá, cuando llega a esta zona, rompe con cuerpo. Y eso implica tendencia bajista, ¿sí? O sea que el movimiento va a continuar cayendo. De repente en diario, la vela cierra muy lejos, ¿sí? Por eso se trazan líneas de contratendencia, porque para evitarte esta salida acá abajo fea, en caso de que vos tengas que reducir tu riesgo, vos trazás una línea de contratendencia y salís de repente acá, ¿sí? O salís acá, que es mucho mejor que salir acá. ¿Me explico? O de repente, no sé, si trazaste una línea de contratendencia así, salís acá, que es mucho mejor que salir acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Mira, se está generando un rango, ¿sí? Fíjate, se está generando un rango. Espera que elimino esto, así se ve mejor. Ahí, ahí no me deja. Ahí. Vamos a decir. Ahí para que toque las cuatro mechitas, ¿sí? Entonces no cierra con cuerpo, cierra con mecha muy chiquita. O sea, estoy hablando de una vela así, como, bueno, como mostré recién. Entonces acá, ¿de qué nos tendríamos que preocupar? Bueno, si vemos que una vela cierra así con cuerpo, ¿sí? De eso te tendrías que preocupar. ¿Preocuparte de qué? Bueno, de lo mismo que veníamos hablando hace meses, de que el precio puede llegar a ser un bajo más bajo. Pero todavía no está confirmado eso. Todavía está en rango. Otra cosa que había visto Gary era el tema de la divergencia, ¿sí? Eh, Había notado divergencia, lo cual implicaba que el precio podía llegar a ser una corrección. Pero bueno, básicamente el precio puede llegar a 66 y acá lo mismo, que genere una vela con cuerpo por encima de 66 para empezar a especular con que el precio suba. Ahora, fíjate lo siguiente, si yo me meto de repente a 4 horas, a mí me queda, en realidad no es 4 horas, creo que es 15 minutos, creo que es 15, no sé, ahora no me acuerdo cuando le puse la temporalidad, creo que es esto. ¿Ven? Acá, no me acuerdo la temporalidad, porque no la puse mal de mi parte. Pero acá quedó un order block abierto luego de generar el POI, ¿sí? Entonces, en esta estructura, línea de contratendencia, salida óptima, en caso de que el par baja, por lo tanto hubieses tenido una salida óptima con capaz que posibilidad de reentradas. Este no es un buen punto eficiente para trazar una línea de contratendencia. Esto ya lo venimos explicando hace meses y con oportunidades que te da el mercado. Pero al romper la estructura en 15 minutos, ¿sí? O incluso creo que en una hora también, rompe la estructura, ¿sí? Viene bajo, alto, bajo, ¡pum! Un alto más alto que este. ¿Lo ven? Y bueno, queda un order block abierto acá abajo en temporalidades más chicas. Entonces, ¿qué hace el precio? Genera liquidez, o sea, no se va para arriba, empieza a rebotar, cae, genera un rango, ¿sí? Acá en esta zona. Entonces empieza a haber compradores capaz que prematuros, ¿sí? Acá, por ejemplo, empieza a haber compradores prematuros en estos movimientos. Y el precio finalmente está como viniendo a este order block. Entonces, yo es algo que tenía pensado de repente hacer una cobertura manual acá, porque estoy bien gestionado, por supuesto, no porque no les digo a ustedes que la hagan. Que puede ser que me salga mal, sí, por supuesto. De hecho, yo acá, fíjense que yo tengo un pit grabber en positivo y esto es porque estoy operando a la vez de compras, estoy operando ventas, ¿en dónde? En la zona de resistencia. Entonces tengo una operativa a muy bajo lotaje que se está abriendo. ¿Y hasta dónde va a llegar? Bueno, probablemente la cierre en el POI, ¿sí? Si es que llega el POI. Y si no, bueno, se me va para arriba, me va a abrir pisos tipo matriz y cuando baje cerrará, ¿sí? Y si se va mucho para arriba, igual no es problema porque está muy baja de lotaje.
Eso también sirve si vos sos una persona que sabe cómo operar solo, ¿sí? Obviamente tenés que tener más experiencia. Acabo ahí está. Entonces, bueno, nada, espero que llegue por lo menos a este order block, que está en 65 prácticamente, y luego vaya a buscar el 66 otra vez. Incluso sería genial si reacciona, si la veo que reacciona ahí, sería genial porque esto implicaría que este fue el movimiento que sacó, el movimiento previo al order block, por lo tanto, por lo menos a esta zona. Y ya si llega a esta zona otra vez y cierra con cuerpo, puede indicar que el precio va a seguir subiendo, ¿sí? Por lo menos a 67. Por lo tanto, como decía Gary, no hace falta meterse más adentro para tratar de analizar Kachir. Porque vos podés hacer, por ejemplo, mira, te muestro las dudas que te puede generar el Forex, ¿sí? Vos te metés en una hora para analizar un movimiento de 300 pips, ¿no? O sea, una locura. Y haces así y decís, uy, mirá, acá me da el 161 del último Fibonacci. Ahora, los Fibonacci no se cumplen solo por ser Fibonacci. Los Fibonacci te dan confirmaciones, te dan estructura, que te puede ayudar en caso de que vos estés buscando algún trade en particular, ¿sí? Este no es un buen momento para operar en una hora. ¿Por qué? Porque si esta era la C que llevaba a la D, que está por debajo del POI, y que incluso por debajo del bajo más bajo, creo que es este, de acá está en línea negra, implicaría que se está rompiendo la estructura otra vez bajista, ¿sí? Y eso puede ser una mechita para cambiar la estructura, es decir, que el precio venga, llegue acá, se lleve los stop loss de la gente que viene comprando, que le había puesto el stop loss en el último bajo histórico, se lleve los stop loss y luego suba, puede ser. Como también puede ser, obviamente, que lo rompa para abajo. Pero este no es un buen momento, porque si esta era la C, ahora estás en el medio, ¿sí? Tendrías que poner tu stop loss por arriba de la A, lo cual implicaría un movimiento muy largo de stop loss, ¿sí? Mira, 46 pips. ¿Para ganar cuánto? 54, o sea, apenas un 1 a 1. Entonces yo, si estás buscando ventas, ahora no vendería ni loco. Yo hubiese vendido acá arriba, ¿sí? No ahora. De hecho, la última línea de contratendencia en una hora ya se rompió, que es esta. Se rompió acá, 65.36. Pero eso es una línea de contratendencia muy chiquita. O sea, la línea de contratendencia es esta, ¿sí? Donde se rompió la estructura alcista. Cuando se creó la estructura alcista, ahí se rompió, ¿sí? Entonces ahí era donde había que tener salidas para reducir riesgos. En caso de que tengas que hacerlo, ¿no? Obviamente. Puede ser que no lo tengas que hacer. Así que bueno, nada, eso es más o menos lo que estoy viendo, ¿sí? Tratando de no solo en base al análisis, sino también eh, en base a criterios, ¿sí? Que tienen que tomar y que tienen que saber para mejorar sus operativas. Si tenés que abrir pit grabber desde cero en Kachif, está en una excelente zona, ¿sí? ¿Por qué? Y porque estamos en una zona de resistencia y el precio muy bajo. ¿Eso significa que el precio va a subir? No, puede ser que el precio baje y te abra un par de pisos, pero no te va a abrir muchos pisos, ¿sí? Porque no se especula con que el precio caiga a 0,60, ¿sí? Se especula con que caiga 100 pips. 100 pips son 4 pisos. 4 pisos para una operativa no es nada. Y vos tenés un TP de 350 pips. Entonces, incluso en este rango de 100 pips, vos podés tranquilamente abrir una matriz desde cero. Si, obviamente estoy hablando de la gente que no tiene cachifa abierta, ¿no? Que hay gente que no la tiene abierta. O la tiene con bajo riesgo y de repente puede colocar una manual de cobertura. El soporte es una buena zona, ¿sí? Es una buena zona. Es una buena zona para comprar, no es una zona de peligro para comprar, ¿sí? Es una buena zona para comprar. Entonces, eso te puede dar en el rango, puedes agarrar, abrir una matriz, te abre de repente 1 o 2 pisos y vas todo a buscar el 0,66 y eso te da un buen beneficio. Así fue como de pronto yo me empecé a recuperar, empecé a operar de esta forma y eso me permitió recuperar mucho de la pérdida que asumí cuando el precio llegó a 68, lo voy a mencionar.